Viva Jesús. Formación para guardias de honor y devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita María Alacoque, su juventud. Margarita, a los 18 años, era una chica normal de su tiempo, pero su alma vivía de una profunda relación con María Santísima y con Jesús, que la hacían diferente a las demás. Comencé a frecuentar el mundo y a componerme para agradarle, procurando divertirme cuanto podía. Pero todo fue en vano, porque en medio de las reuniones y fiestas, el Señor me lanzaba flechas tan ardientes que atravesaban mi corazón por todas partes, quedando sobrecogida de dolor, viéndome obligada a seguir al que me llamaba a algún sitio apartado, donde me reprendía severamente porque estaba celoso de mi miserable corazón. Esta especie de persecución de Dios la hacía imponerse duras penitencias después de cada fiesta o reunión a la que asistía. Incluso se daba azotes o se ponía cilicios conforme a la costumbre de aquel tiempo. Margarita estaba aprendiendo a discernir cuál era la voluntad de Dios y de qué modo podía agradarle, pero se sentía inclinada a complacer a su madre, a sus familiares y amigos. Una vez, en tiempo de carnaval, estando con otras jóvenes, me disfracé por vana complacencia, lo que ha sido para mí durante toda la vida motivo de dolor y de lágrimas. También usaba vanos adornos por el mismo motivo de complacer vanamente a las personas de casa. Esta joven sensible y espiritual estaba ya en edad de casarse y sus parientes insistían en esto buscándole partidos. Margarita se acordaba de aquel voto de castidad que había hecho en el despertar de su inteligencia. Luchaba por dentro y pensaba que ciertamente algún sacerdote la podría liberar de aquella promesa, pues la había hecho a tan corta edad. Mis parientes y sobre todo mi madre me instaban en ese punto. Esto me causaba un tormento insoportable, porque la amaba tiernamente y ella correspondía a mi cariño, de modo que no podíamos vivir sin vernos. Habiendo pasado varios años en todas estas penas, se encendió de nuevo tan vivamente en mi corazón el deseo de la vida religiosa que me resolvía a abrazarla, costase lo que costase. Pero esto no pudo realizarse hasta después de 4 o 5 años. En una ocasión me dijo Jesús: Te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te instaba a hacerlo antes que el mundo tuviera parte alguna en tu corazón, porque lo quería del todo puro y sin mancha alguna de aficiones terrenas. Y después te confié al cuidado de mi Santísima Madre para que te formase según mis designios. Pero estas locuciones divinas no eran suficientes para quitarle fuerza a la terrible batalla que sentía en su interior, a las persecuciones exteriores de sus parientes y a las lágrimas de su madre, que le insistía en que, si ella se casaba con un buen partido, saldría ella también de sus problemas, haciendo sentir a Margarita que era egoísta al pensar en su propio bienestar, perjudicando así a su madre. Dios permitió además que el demonio la tentara directamente y lo escuchaba decirle: Pobre miserable, ¿en qué piensas al pretender ser religiosa? Vas a ser la irrisión de todo el mundo, porque de ningún modo vas a perseverar. Y qué vergüenza dejar el hábito y salir del convento. A principios de septiembre de 1669, Margarita era ya una joven de 22 años de edad. Por diferentes circunstancias, hasta ese momento recibió el sacramento de la confirmación, y fue cuando pidió al obispo que le pusiera el nombre de Margarita María para remarcar su amor y adhesión a Nuestra Señora. Por fin, después de años de prueba, cuenta ella misma en su autobiografía que Dios la ayudó a decidirse. No sabía qué partido tomar, y mi divino Maestro tuvo piedad de mí. Después de la comunión, me hizo ver que era el más hermoso, el más rico, el más poderoso, el más perfecto y el más cumplido de todos los amantes, y que siendo su prometida desde hacía tantos años, ¿cómo es que pretendía romper con él y unirme con otro? Renové mi voto y le dije que, aun cuando me hubiese de costar 1000 vidas, jamás dejaría de ser religiosa, y así lo declaré abiertamente, suplicando se despidiera a todos los pretendientes, por muy ventajosos que me los presentasen. Con la fuerza del Espíritu Santo que acababa de recibir, declaró a su madre, a sus hermanos y a sus parientes, pues uno de sus tíos era su tutor legal, que sería religiosa. Al ver que no conocía ninguna orden religiosa ni sabía dónde quería ingresar,
Este tío quiso que entrara en un convento de las Ursulinas con una de sus hijas que ya era monja allí. Estuve a punto de consentir con sus importunos deseos, tanto más cuanto quería mucho a esta prima, y ella se servía de la autoridad de mi tío, a quien no me atrevía a resistir, porque era mi tutor, y me decía que me amaba como a una de sus hijas. Pero una voz secreta me decía: No te quiero ahí, sino en Santa María. Viendo un día un cuadro del fundador, San Francisco de Sales, me parecía que me dirigía una mirada tan paternalmente amorosa, llamándome hija, que desde entonces yo lo consideraba mi buen padre. Dios se valió de la visita de un religioso a su casa, con el que pudo confesarse y contarle su situación. El sacerdote convenció a su hermano Crisóstomo de que debía apoyarla. Mi mismo hermano me preguntó si continuaba en mi propósito de ser religiosa. Como le respondiese que prefería morir a mudar de parecer, prometió darme gusto en esto. Le dije: quiero ir a las de Santa María, a un convento distante donde no tenga parientas ni conocidas. Deseo abandonar el mundo por completo, escondiéndome en cualquier rinconcito. Me propusieron varios monasterios, pero no me determinaba por ninguno. Solo cuando nombraron el de Parey, se dilató mi corazón de alegría y consentí en el acto. Era la primavera de 1671 cuando su hermano la acompañó a conocer el monasterio de la Visitación. Cuando entré en el locutorio del convento de Parey, oí una voz interior que me decía estas palabras: Aquí es donde te quiero. Así que dije a mi hermano que arreglase mi entrada en él, porque jamás iría a otro sitio. Se sorprendió de mi resolución tanto más cuanto que no me había llevado allí más que para que conociese a las religiosas de Santa María. Pero como era natural, no se quedó ese día en el convento. Regresó más o menos un mes a casa de su madre y a despedirse bien de los suyos. Como toda despedida, debió ser dolorosa tanto para su madre y sus parientes como para la misma Margarita María, pero Dios, con la vocación, le dio gracias especiales para dar este paso. Llegado el día tan deseado de dar el último adiós al mundo, sentí tal gozo en el corazón que estaba como insensible, tanto al cariño como al dolor que me demostraba, especialmente mi madre, y no derramé ni una lágrima al dejarlos. Cuando Margarita María entró en el convento de Parey, el 20 de junio de 1671, iba a cumplir 24 años. Encontró en el monasterio 41 hermanas y 3 compañeras novicias. Fue una buena elección. El convento de Parey era uno de los más fervorosos de la Orden de la Visitación. Pero esta es historia para un próximo video. Reflexionando sobre la juventud de Santa Margarita, subrayemos como un ejemplo para nosotros su vivir contracorriente. Margarita, como nosotros, experimentó en su época que vivir cristianamente es participar activamente de una batalla contracultural. En palabras del Papa Francisco, es la tentación de querer ser normales cuando en realidad se es hijo de Dios. Santa Margarita escribiría después estas palabras que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria. Aprender a emplear cada uno de los momentos según el fin para el cual se nos ha dado. Para emplear bien el tiempo, hay que amar con pasión y constancia. Hay que abandonarse totalmente al amor y dejarle obrar por nosotros. Todo por Dios, nada por mí. Y en este todo por Dios y nada por mí, debe haber espacio en nuestra vida para la mortificación, hoy en día tan desvalorada aún en ambientes católicos. La penitencia no es algo del siglo XVII. El Catecismo de la Iglesia Católica explica en sus números 2014 y 2015 que el progreso espiritual tiene que ser para todo cristiano mística y ascesis. Mística, porque nuestra vida debe tender a la unión con Dios. Si perdemos de vista el fin de amar a Dios y unirnos a Él, caemos en perfeccionismos ansiosos y en todo caso en obras humanas de beneficencia. Ascesis, porque el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual, sin mortificación. La mortificación se refiere a la disciplina y el control que el creyente ejerce sobre sus deseos y pasiones, especialmente aquellos que pueden llevarlo a pecar. No se trata de causarnos daño injustificado, sino de someter las inclinaciones desordenadas a la voluntad de Dios.
La mortificación puede ser física, como el ayuno, la abstinencia, o interior, como el control de los pensamientos y deseos egoístas. El propósito de la mortificación es cultivar la virtud, crecer en la autodisciplina y acercarse a Dios a través de la renuncia a las tentaciones mundanas. Es importante tener en cuenta que tanto la penitencia como la mortificación deben estar guiadas por la finalidad de amar a Dios y al prójimo. No deben llevar a la autotortura ni a la negación destructiva de la creación de Dios. La penitencia y la mortificación son medios para el crecimiento espiritual, la transformación interior y la santificación personal. En nuestro próximo video continuaremos con la apasionante historia de la discípula muy amada del Sagrado Corazón de Jesús. Dios sea bendito.